Buenas tardes. El día de hoy vamos a desarrollar un tema bastante interesante, como es la influencia de la innovación y tecnología en recursos humanos. Mi nombre es Patricia Alejandría y vamos a iniciar. La tecnología y recursos humanos, para nadie pues es un secreto que hoy muchas de las actividades que desarrollamos pues se realizan por medio de la tecnología, ¿no? Las organizaciones que se mantienen vigentes cuentan con una cultura pues fuerte, ¿no? Liderazgos orientados al logro, pero nada de esto puede ser pues logrado justamente sin abordar la tecnología que se ha convertido en ese aliado estratégico de toda organización. El uso de tecnología colabora a la alineación de la gestión del capital humano con los objetivos, pues, del negocio, ¿no? Existen industrias reconocidas mundialmente cuya filosofía organizacional requiere justamente del uso de esta tecnología, ¿no? Y hacen uso de ellas mediante estructuras, incluso muchas de ellas complejas, ¿no? Que lo que trata claramente puede ser de volver a sus empresas eficientes, productivas, pero también innovadoras, ¿no? En un panorama de consumo rápido y claramente donde hay una competencia pues masiva, ¿no? En los diferentes rubros, la proyección positiva de una empresa es vital para distinguirla, ¿no? De sus competidores. Y la tecnología justamente aborda, ¿no? Esa situación que fundamenta esa ventaja competitiva. Pues bien, valor en las organizaciones, ¿no? Desde el ámbito tecnológico. Vamos a ver entonces, vamos a abordar este concepto que definitivamente es importante. Generar valor es el método a través del cual una compañía pues acrecienta sus utilidades en un periodo de tiempo. Tiene que ver con la imagen pública de la empresa, la percepción de los consumidores, tienen de la misma y la efectiva claramente la misma efectividad que también sus productos y servicios. Y es que el valor agregado no solamente nos hace referencia al hecho pues de cumplir con lo que nos corresponde, sino ir mucho más allá. Sabemos que antes de que pues apareciera, ¿no? Todo este ámbito tecnológico, las labores sin duda alguna se desarrollaban, pero la tecnología le dio justamente esa base para un desarrollo más óptimo, más eficiente, mucho más rápido en las operaciones. Entonces, justamente el valor agregado, ¿no? Que nos otorga pues esta parte tecnológica nos hace ahondar en ese concepto que es profundo, ¿no? Donde implica pues funcionalidad, eficiencia, utilidad, ¿no? Hacer que las cosas pues sean más fáciles, más rápidas, ¿no? Y que claramente también sea pues asequible, ¿no? Entonces, el valor agregado, ¿no? Es la contribución real más grande que se puede tener dentro de cualquier organización. Para ello, la tecnología da pues este fundamento, ¿no? En base a las organizaciones. Las actividades y contribuciones que pueden pues considerarse como valor agregado, generalmente se traduce en resultados cuantificables y medibles. Sabemos que en los departamentos de recursos humanos, estos pues se encargan diariamente de llevar a cabo múltiples tareas, ¿no? Todas de ellas, sin duda alguna, con mucha responsabilidad, como la organización, por ejemplo, de entrevistas, ¿no? Las capacitaciones que continuamente se dan. Pero recordemos que estamos dentro del marco, pues, de un trabajo remoto. Entonces, en base a esto, ¿cuál es el rol, ¿no? Que tienen las tecnologías? Hoy se habla de realizar, pues, entrevistas, ¿no? Desde ámbitos remotos, mediante plataformas. Se habla también de educación y capacitación a distancia, como por ejemplo lo que ustedes tienen acá con CAMEX, ¿no? Que hablamos pues de que ustedes pueden seguir claramente capacitándose sin tener que apersonarse, ¿no? A un lugar físico y estar en continuo crecimiento. Pues bien, si todo esto nos da la tecnología, tenemos pues también que saber que la tecnología nos da aquella oportunidad, ¿no? Si nos remontamos hace 20 o 30 años atrás, probablemente no hubiésemos concebido el hecho pues de poder trabajar, de poder capacitarnos y de poder realizar diversas actividades
que no hayan sido dadas en un ámbito presencial, ¿no? No imaginábamos este gran cambio, ¿no? Este MinSai, ¿no? Dirigido justamente a mejorar las actividades, así como también coger este ámbito de oportunidades que hoy sí tenemos. Entonces, la tecnología es importante, pero más importantes son las personas que hacen uso de ella. Y en este punto sí quiero incidir mucho en que, si bien es cierto, ¿no? Podemos pues contar con múltiples tecnologías, metodologías, estrategias, de las más sofisticadas, pero si no contamos con las personas pues que estén idóneas en el puesto, con ese recurso que sea ideal para asumir una vacante, no tendría mucho sentido. Entonces, la tecnología sin duda alguna es importante, pero tan o más, mucho más importante es justamente el personal que hace uso de ella. En ese sentido, la tecnología es una oportunidad, pero también vamos a evaluar conceptos que son importantes dentro de este ámbito de oportunidad, de valor agregado y de tecnología, como es pues la mentalidad, ¿no? Sabemos que las organizaciones están conformadas por un grupo humano, que es lo más importante, ¿no? Dentro de las organizaciones. Todas las personas, ¿no? Somos esa especie de piezas dentro de un rompecabezas, ¿no? Donde, pues claramente vertimos nuestros conocimientos, nuestras opiniones, nuestras costumbres, nuestras ideas, etcétera. Y es así que se componen las organizaciones. Pero hay un punto fundamental dentro de toda organización y es que dentro de ellas contamos con dos tipos de personas. Por un lado, ¿no? Tenemos a aquellos colaboradores o aquellos empleados que tienen esta mentalidad de crecimiento o en crecimiento, y tenemos también aquellos colaboradores que mantienen siempre una mentalidad fija. ¿Y de qué se trata todo esto, no? La mentalidad en crecimiento ayuda mucho a la parte pues del recurso humano, que luego claramente va a tener como soporte la parte tecnológica. Es así, ¿no? Que cuando uno desarrolla pues alguna labor, alguna actividad o algún trabajo, ¿no? Las personas que se encuentren dentro de esta mentalidad en crecimiento son personas pues que disfrutan justamente del crecimiento propio de sus actividades. Son personas que ven la oportunidad, ¿no? Es decir, no se limitan, ¿no? Son personas que aprenden también del feedback, ¿no? Y en esta área, pues, tecnológica, que cada vez tiende a evolucionar con más rapidez, cuando alguien dice algo, por ejemplo, del uso de alguna tecnología o algo de nuestras labores o algo de nuestras actividades, muchas de las personas tienden a asumirlo como de repente una información constructiva, pero hay personas que lo asumen como una crítica, ¿no? Y ahí está lo malo, justamente, porque el hecho de que de repente nos transmitan, ¿no? Una forma de ver las cosas no significa que nos están criticando, al contrario. Existe mucho la filosofía de que alguien, si alguien habla de algún trabajo, lo está criticando y eso no es así. Es momento de asumir todo conocimiento, toda información como un feedback constructivo, ¿no? Entonces, la mentalidad que está en constante crecimiento lo asume como tal, ¿no? No ve el obstáculo, sino más bien la oportunidad. Asume y se asume en constante crecimiento. Es por eso que estas personas que tienen pues esta mentalidad en crecimiento se encuentran de forma continua y permanente capacitándose, por ejemplo, ¿no? Entonces, y hacemos justamente uso de esta tecnología para estar en constante capacitación. La mentalidad en crecimiento se enfoca en el proceso más que en el resultado. Cuando tenemos personas, ¿no? Que disfrutan su trabajo, claramente el resultado pues influye, ¿no? No vamos a decir que no, el resultado de repente de un proyecto influye, pero tan importante o más quizás como la influencia del resultado es el disfrute durante el proceso, ¿no? Hablamos en este sentido de que una mentalidad en crecimiento no tiene esa actitud negativista, ¿no? Y es que la tecnología justamente nos da ese abanico de oportunidades frente a esta mentalidad de crecimiento.
Hablamos de personas que ven mucho más allá del obstáculo, ¿no? Ven aquella oportunidad. Hemos estado en una situación, o seguimos en realidad, porque no salimos, de crisis, pero hay personas que si bien es cierto, al inicio les costó, por ejemplo, el manejo de plataformas digitales, les costó adaptarse, ¿no? Al uso, pues, de tecnología, ¿no? Hoy la manejan, hoy la dominan. ¿Y por qué? ¿Por qué a unas personas se adoptan esta tecnología y por qué otras no? ¿Por qué otras más bien se enmarcan en una mentalidad fija? Las personas que tienen mentalidad fija limitan su avance. La tecnología lo ven como algo pues tan complicado de adoptar que no consideran el uso, ¿no? Vemos, por ejemplo, que hasta la fecha hay personas incluso que cuando les manifiestan, ¿no? Se les va a hacer un depósito en cuenta. Ellos quieren ir hasta el banco, por ejemplo, a ver si realmente está o no está ahí el dinero, ¿no? Y es que el uso de tecnología no lo adoptan, lo limitan, ¿no? Incluso el uso de tecnología lo llegan a ver como un obstáculo, muchas cosas por hacer, ¿no? Entonces, claramente, estas personas pues no hacen manejo de esa habilidad de adaptación al cambio, ¿no? Entonces, estas personas también que consideran la mentalidad fija, la mentalidad que es muy centrada, ¿no? Muy encajonada, sin apertura de nuevas ideas, se enfocan en el resultado final y no en el proceso. Bien sabemos, ¿no? Y les ponía de repente un ejemplo, eh, sobre el inventor de la bombilla, ¿no? O del foco, ¿no? Antes de que se lograra, pues, contemplar la bombilla o resultara, ¿no? O funcionara, ¿no? Este inventor tuvo 999 veces antes de ver cómo no funcionaba, ¿no? Porque la bombilla le salió al intento 1000. Entonces, antes había él obtenido 999 veces en las que no vio la luz, ¿no? En las que no vio el resultado de aquella bombilla, ¿no? Pero la pregunta es, ¿aquella persona que no le salió una, dos, 100, 200, desistió? ¿En dónde se enmarca esta persona? ¿En la mentalidad en crecimiento o en una mentalidad fija? Si se hubiese enmarcado en una mentalidad fija, probablemente no hubiese intentado más de una o dos veces el poder crear la bombilla. Pero esta persona se marcó en esta mentalidad de crecimiento. Y es así también como nosotros nos enmarcamos, ¿no? Adoptando el uso de nuevas plataformas, de nuevas tecnologías, para hacer nuestra vida justamente más fácil, ¿no? Hoy se habla de que en recursos humanos la parte tecnológica es vital. Hablamos de muchos procesos, ¿no? Que se desarrollan dentro del ámbito tecnológico porque sin duda alguna nos provee de una información que probablemente si lo hiciéramos, ¿no? Nosotros, ¿no? Uno a uno, por ejemplo, una evaluación, pues, ante un proceso de selección de personal, se lanza una vacante y postulan 100, 500, ¿no? Entonces, imagínense el tener que estar revisando uno a uno. Pero esto no es posible si es que no adoptamos justamente esta mentalidad de crecimiento, dejar de lado, ¿no? En esta era tecnológica, esa mentalidad tan encajonada y tan fija, ¿no? Donde nos rehusamos a eh, poder adoptar el cambio. Y el cambio es la tecnología y es hoy, ¿no? Pues bien, la innovación como valor agregado. La innovación, sin duda alguna, pues permite darle ese valor agregado a los clientes. Y ya hablábamos, ¿no? De este ámbito, pues, tecnológico y de este avance de la bombilla. Hemos visto cómo tendemos claramente a la evolución, tanto personas, tanto procesos, tanto productos, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, cómo es que se inicia esta bombilla, luego se traduce a un foco, luego ya viene, pues, estos focos ahorradores y luego vienen los LEDs. Ahora se habla de que incluso cada vez que uno entra se prende y cuando uno sale se apaga, ya no hay necesidad de estar prendiendo nada, ¿no? Pues bien, la tecnología o la innovación nos lleva a adoptar nuevas formas de trabajo. Hoy por hoy tenemos herramientas bastante importantes como es, por ejemplo, el análisis, ¿no? El análisis de la data,
¿no? Imagínense estas empresas como Google, Amazon, Cisco, que manejan miles de empleados a nivel mundial. Porque estas empresas no solamente están en un país, es a nivel mundial. Imagínense, ¿no? Entonces, ¿cómo manejamos a toda esa data, a todo ese personal para darle lo que necesita en compensaciones, en beneficios, en capacitaciones? Entonces, hoy por hoy tenemos un análisis del mercado muy pormenorizado, ¿no? Que apunta directamente al objetivo, que en realidad es el recurso humano con los que contamos. El análisis de mercado, ¿no? Dentro de este ámbito también de valor agregado e innovación, nos provee información importante como, por ejemplo, las preferencias del consumidor, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en Facebook, ¿no? A veces nos aparece, ¿no? Y todos los que tenemos Facebook lo sabemos, aparece la publicidad, ¿no? De empresas que nunca le hemos dado ni siquiera like. ¿Pero por qué aparece esa publicidad? ¿Por qué es que nos aparece a nosotros? Porque obviamente hay un filtro, ¿no? Al momento de hacer este tipo de publicidad, donde se enmarca pues el público objetivo, ¿no? Ahora, ¿cómo llega a nosotros? Porque claramente pues ellos cuentan con algoritmos que permiten visualizar cuál es la preferencia de cada consumidor. Entonces estamos frente, ¿no? A una realidad en la que nuestros datos ahora son de conocimiento de aquella empresa que justamente necesita esos datos para poder brindarnos sus productos y sus servicios, ¿no? Entonces, el análisis de mercado justamente contribuye, ¿no? A que las empresas sean cada vez más competitivas, ¿no? ¿Cómo es que las empresas saben a quién dirigir o no su producto, por ejemplo, en redes sociales? ¿No? Ya hay un filtro, ya hay un análisis pormenorizado, ¿no? Y recurrimos también al diseño dentro de este ámbito de innovación, importantísimo, ¿no? Para llamar la atención también, el diseño es vital, ¿no? Genera aquel valor, pues, agregado. Entonces, sin duda alguna, ¿no? Estamos frente a una situación en la que la tecnología hoy es ese soporte que necesitamos frente a diversos procesos en el área de recursos humanos, ¿no? Tenemos procesos, por ejemplo, ¿no? Como almacenamiento de datos, ¿no? Tenemos también procesos como comunicación con trabajadores pues, remotos, ¿no? Gestión de nóminas, ¿no? Y mecanismos de evaluación del rendimiento. En base al almacenamiento y gestión de datos, decimos que los datos pues, son relativos a los empleados, son la base para todas las operaciones de cualquier departamento. Por ende, toda esa data, ¿no? Que está soportada desde el ámbito pues, tecnológico, es importante que se trate con confidencialidad, ¿no? Entonces, pasaron a la historia aquellos interminables estantes pues polvorientos de archivos que contenían carpetas de información, ¿no? Ustedes, bueno, los que hemos visto de repente esos estantes, esos de metal, de lata, ¿no? Donde habían innumerables pues folders amarillos, ¿no? Entonces eso ya pasó a la historia, ¿no? Todo tema de almacenamiento y gestión de datos, pues claramente hoy la tenemos, por ejemplo, en la nube, ¿no? Tenemos también que para esto existen innumerables soluciones de software, ¿no? Que facilitan pues el almacenamiento y organización de numerosos datos, ¿no? De perfiles de empleados, horarios, registro pues de asistencias, y estos datos pueden almacenarse y consultarse con mucha mayor facilidad con el uso pues de sistemas integrales en la gestión, por ejemplo, de recursos humanos, ¿no? Antes si se quería buscar, por ejemplo, el CV, ¿no? De un trabajador, había pues que buscar la letra, ¿no? La letra del inicio del apellido y buscar entre innumerables archivos. Hoy no, hoy tenemos la tecnología al alcance de la mano, no se necesita para empezar una empresa tecnología demasiado sofisticada, ¿no? Basta con tener la que es necesaria, ¿no? Para el rubro, así como también para el tamaño de mi empresa. Lo que es importante es almacenar esa data en un lugar confiable, en un lugar seguro, para darle el tratamiento correspondiente, ¿no? Hablemos también de la comunicación con trabajadores remotos, ¿no? ¿Qué es lo que hoy en día pues está en boga, ¿no? Es por necesidad más que por gustarnos, ¿no? Entonces hablamos hoy de un comportamiento
desde el ámbito organizacional, en el que los trabajadores cada vez requieren más conexión, pero también una conexión segura, ¿no? Hoy vemos que también hay mucha vulneración en temas de seguridad en entornos remotos. Y es que a veces es pues un desafío conseguir que los empleados remotos se integren realmente al equipo, ¿no? Lo que significa que recursos humanos tiene que estar pues en contacto regular con ellos, por ejemplo, ¿no? El área de recursos humanos, para mantenerlos dentro de la cultura corporativa. Existen tecnologías específicas para facilitar pues la comunicación con estos trabajadores remotos. A menudo las empresas hacen uso, por ejemplo, de las videollamadas, el intercambio pues, de archivos a distancia, las pizarras interactivas que comunican o facilitan la comunicación y la integración. Sin duda alguna, estas plataformas que nos permiten hacer, por ejemplo, estas conferencias en vivo, ¿no? O en tiempo real, o las llamadas también, suman mucho, ¿no? A esta estrategia de integración. Recordemos que si bien es cierto, estamos trabajando muchos desde casa, no es que estamos trabajando menos o estamos dejando de trabajar, estamos trabajando, ¿no? Desde casa, tal igual como si estuviéramos presencialmente en una oficina. También tenemos que como soporte tecnológico, ¿no? Uno de los procesos que es importante es la gestión de nóminas, ¿no? La gestión de nóminas suele ser un terreno que es ampliamente, pues, complejo al momento de tratar, pues, la información, ¿no? Y es necesario para ello contar, pues, con una estructura sólida para evitar, pues, errores, ¿no? En estas tareas. Aplicando tecnología y herramientas de automatización, justamente vamos a procurar contar, ¿no? Con dicha información de una manera pues ordenada, ¿no? De una manera en la que cumpla realmente su rol. Porque imagínense de repente que tengamos pues miles de trabajadores y que no se le pague a uno o que no se le pague a una cantidad de trabajadores o que se les pague pues menos de lo que se les corresponde, ¿no? Tenemos también que hacer la acotación que dentro del ámbito de nóminas, por ejemplo, tenemos el tema de las vacaciones, ¿no? El tema de los permisos, ¿no? Que muchas veces, pues, obviamente tiene que reestructurarse el tema de los pagos mensuales, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Si tuviéramos una base de datos tan grande en el tema de empleados y no existiera este soporte tecnológico apropiado, cómo sería estar pues contabilizando uno a uno a los trabajadores, ¿no? En cuanto al tema de los pagos, ¿no? Ir viendo de repente si faltó, por qué faltó, si tuvo un permiso médico, por qué no lo tuvo. Entonces, hoy por hoy contamos con toda esa información, ¿no? Rápida, instantánea, ¿no? Bien, tenemos también los mecanismos de evaluación de rendimiento. Con la tecnología pues adecuada se puede almacenar los resultados de las evaluaciones de rendimiento y acceder pues a ellos cuando sea necesario. Esto es muy útil sobre todo cuando se le hace seguimiento de progreso a todos los empleados, así como también, ¿no? Organizar una formación adicional, ¿no? Desde el ámbito de las capacitaciones. Para muchas empresas cobra un rol bastante importante el tema de las capacitaciones, pero también del seguimiento. Es importante ver cuánto ha evolucionado el colaborador desde que ingresó a trabajar de repente a mi empresa, ¿no? Y en un lapso de repente de 3, 6 meses, 9 meses y hasta un año, ¿no? Y obviamente si es un trabajador que tiene ya años en la organización, ver también cuál ha sido su evolución, porque hay muchas personas que entran a trabajar a una empresa y que lógicamente a veces se duermen en los laureles, ¿no? Dicen, bueno, llevo 1, 2, 5 años acá, bueno, ya que me voy a estar capacitando, mejor lo destino ese dinero a otras cosas, ¿no? Entonces, al término, porque se ha visto hoy por hoy que hay empresas que incluso, ¿no? Con trabajadores que tenían hasta 20 años de servicio los han despedido, ¿no? La pregunta es, ¿dónde se recoloca un trabajador que no invirtió en sí mismo durante esos años? ¿Por qué? Porque pensó que en esa empresa se iba a jubilar, ¿no? ¿Dónde se recoloca esa persona que lamentablemente se durmió en sus laureles, ¿no? Y que no se capacitó y que no invirtió más en sí mismo, ¿no? Entonces, imagínense si ya de por sí la calle es dura, ¿no?
Imagínense el hecho de que una persona pues simplemente se haya confiado tanto que no haya pues apelado de repente a estudiar, incluso, ¿no? Hay personas que estudian otras carreras, otras especializaciones, o a profundizar en su tema de trabajo, ¿no? Bien. Entonces tenemos que, sin duda alguna, la tecnología provee toda esta información, ¿no? Con información pues que es real, con información que se puede constantemente mejorar, cambiar, ¿no? Pero de la que tenemos que echar mano para evaluar muchas condiciones dentro del ámbito laboral. Bien, como herramientas de soporte para recursos humanos, muchas de estas herramientas son por ustedes quizás ya muy conocidas. Son, por ejemplo, ¿no? El onboarding, ¿no? Esta técnica que justamente se usa mucho para poder, pues, insertar, ¿no? Al colaborador a la empresa, para que no lo vea como algo que lo traume, ¿no? Muchas veces, muchos de nosotros hemos pasado, ¿no? Por escenarios, pues, complejos, ¿no? Donde hemos ingresado a trabajar a una organización y no sabemos nada de la organización, ¿no? O sea, e incluso ni siquiera nos definían bien las funciones o el funcionamiento de un sistema. Entonces, como que todo lo que aprendimos dentro de esa organización tuvimos que aprenderlo sobre la marcha o aprenderlo de forma empírica o por nosotros mismos, pero no porque hubo una inducción, ¿no? Al puesto de trabajo. Entonces se habla justamente de esta estrategia, ¿no? Del onboarding, ¿no? Que es este proceso, pues, que incorpora a nuevos trabajadores a la empresa, pero con otro propósito, ¿no? Con un objetivo específico, que es que la incorporación, ¿no? Se dé de la manera más eficiente posible también, que el colaborador desde el primer día, ¿no? Se asuma como parte de la organización, ¿no? De esta manera también se busca que el colaborador interiorice la cultura organizacional. Entonces vemos allí un ejemplo, ¿no? Tenemos pues día 1, dice, bienvenida al nuevo empleado. Dentro de la semana 1, ¿no? Se habla de una introducción a la compañía y presentación con los miembros que la integran. Muchos de nosotros hemos salido de empresas y nunca hemos llegado a conocer a todos los equipos de trabajo de otras áreas, ¿no? Porque simplemente nos dedicábamos a nuestra área y porque nunca hubo pues una presentación de repente formal, ¿no? De los jefes o de los pares. Entonces se ha dado el caso, ¿no? Que muchas personas ingresan y no conocen al resto de la organización, no conocen el fin real de la organización, ni siquiera los objetivos que quieren lograr, ¿no? Bien, tenemos también el mes 1, por ejemplo, ¿no? Donde ya hablo de una educación y formación sobre procedimientos a su cargo, ¿no? Entonces, habla pues de este ingreso o de esta incorporación paulatina, ¿no? Al ámbito de trabajo. Tenemos que en el mes 3 y 6 ya van a existir pues estas revisiones y comentarios del nuevo empleado. Entonces, sin duda alguna hoy contamos con muchas más estrategias. Hay estudios que sin duda alguna nos dan luces de lo que es realmente necesario hoy en las organizaciones. Otra herramienta que es pues importante y actúa realmente como soporte para los recursos humanos es la gamificación, ¿no? La pregunta es, ¿ustedes creen que por medio del juego se pueda capacitar a alguna persona o una persona pueda aprender? ¿Creen ustedes que es factible? Pues sí, ¿no? Ya muchas empresas, de repente, en el Perú pocas, sí hay. Yo he formado parte de una empresa en la que el tema de capacitación únicamente lo hacían por gamificación y era bastante didáctico, ¿no? Era como que subir niveles, tipo Mario Bros, ¿no? Ustedes de repente recordarán cómo era ese juego, ¿no? Conforme pues iban matando las florcitas, iban pues subiendo. La diferencia es que aquí el objetivo justamente, ¿no? Es ir aprendiendo y obviamente ir subiendo de niveles, ¿no? Entonces, por mucho tiempo, ¿no? O al menos cuando recién salió este concepto,
muchos se preguntaban, oye, pero es un juego, ¿cómo van a aprender, no? ¿Realmente van a aprender o simplemente van a perder el tiempo? Porque muchas empresas como que, al menos acá, ¿no? Nuestra cultura es la desconfianza también, ¿no? Porque, valgan verdades, se apuesta mucho por la criollada, ¿no? Entonces, si le damos de repente, pues, 1 hora a un trabajador para que esté solo, probablemente estemos pensando si habrá estado trabajando, si habrá echado a dormir. Bueno. Entonces, cuando recién se adopta este tipo de conceptos que sirven claramente como un soporte importante al recurso humano, también se adopta esta estrategia de ir evaluando el progreso. Es decir, no se trata solo de que voy a hacer uso de la gamificación y que van a jugar mis trabajadores y que jueguen y hay que ver si aprenden o no. No, también se establecen estrategias en las que el juego, ¿no? Y conforme se va avanzando, el juego establece un progreso, que es realmente lo que en realidad se quiere ver, es lo que la empresa quiere lograr, un progreso en sus colaboradores, porque dicho sea de paso, este tipo de herramientas no son gratuitas, ¿no? Tienen un pago, entonces las empresas, lógicamente, quieren ver ese retorno, ¿no? De las capacitaciones, obviamente en su productividad, obviamente en su trabajo diario, ¿no? Entonces, es lógico también la preocupación de cualquier organización en que si realmente esa capacitación está siendo bien usada o no, ¿no? Bien. Tenemos también la realidad virtual, que hoy por hoy ha sumado, pues, mucho al tema de recursos humanos, sin duda alguna, ¿no? Y es que la realidad virtual hoy se utiliza en diversos ámbitos de recursos humanos, ¿no? Como es, pues, por ejemplo, los procesos de selección, ¿no? La selección de candidatos, ¿no? Es esencial. Así que aplicar la realidad virtual ayuda a conocer cómo actuarán los candidatos en un ambiente de trabajo similar y cuáles son sus puntos fuertes y débiles. A veces nos preguntan, ¿no? ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus debilidades? ¿En qué crees que eres bueno? ¿En qué te desarrollas? Y se ha visto casos, ¿no? En que ha habido postulantes que obviamente por coger el trabajo te dicen cosas que no se ajustan a su desempeño, ¿no? Entonces, la realidad virtual nos provee, ¿no? De esa herramienta donde realmente vamos a constatar si el trabajador ha dicho la verdad o no, ¿no? Entonces, de esta manera nos aseguramos elegir justamente a un candidato que sea ideal para el puesto de trabajo. Y por tanto, no caeremos en costos por una mala contratación, ¿no? Hemos visto en anteriores oportunidades que a la par, ¿no? Si escogemos erradamente a una persona que no se ajusta al puesto, podemos incurrir, ¿no? En costos innecesarios, podemos incurrir en pérdida de tiempo, ¿no? Y claramente esto ocasiona una pérdida general a la organización, ¿no? Entonces, justamente para disminuir el rango de estas situaciones o eliminar el rango de estas situaciones es que se hace uso de la realidad virtual, ¿no? O justamente para los procesos de selección. Frente a los procesos de integración, ¿no? Claramente es importante la realidad virtual. Es una propuesta atractiva, ¿no? Frente al ámbito de la integración de compañeros, ¿no? A ver, la realidad virtual nos traslada, ¿no? Dentro de este ámbito de integración, también, ¿por qué no?, a conocer personas que, si bien es cierto, trabajan dentro de la misma empresa, no están dentro, por ejemplo, del país, sino que están en otros países. Probablemente esas personas jamás la veamos, pero nos ayuda a consolidar este ámbito de integración, ¿no? Entonces, claramente nos ayuda a hacer estas especies de visitas guiadas de repente, ¿no? A otros países o a personas que realicen otras funciones, pero que se encuentren dentro de la misma compañía, ¿no? Tenemos también, ¿no? La formación de los empleados, ¿no? Entonces, quizás sea una de las aplicaciones más conocidas de la realidad, pues, virtual, ¿no? Y es que el optar por implementar un sistema
sistema de realidad virtual parece costoso, ¿no? En el ámbito, por ejemplo, de formación de empleados. Pero si hacemos un balance, ¿no?, sobre el costo-beneficio, probablemente nos demos con muchas sorpresas, ¿no? Probablemente no sea tan costoso como parece. Quizás es más costoso tener personas que no se ajusten a la cultura organizacional, ¿no? Tenemos también la realidad virtual para mejorar, pues, el compromiso de los empleados. Y es que la realidad virtual ayuda a generar, pues, un entorno más colaborativo. Es una alternativa a los ejercicios para construir, por ejemplo, el trabajo en equipo, ¿no? Y en muchas ocasiones se utiliza para hacer, pues, celebraciones en un espacio virtual compartido con el objetivo de conseguir que la comunicación, ¿no?, se torne incluso un tanto más fluida, ¿no? Entonces hoy contamos con infinidad de herramientas que nos proveen desde muchos ámbitos beneficios incalculables, ¿no? Vemos también cuáles son los procesos que necesitan de este soporte, ¿no? Muchas empresas ya lo adoptan. Tenemos, ¿no?, un ejemplo de un antes y un después con la adopción de la tecnología. ¿Cómo eran antes, por ejemplo, ¿no?, desde el ámbito de recursos humanos, cuando se quería contratar personal, ¿no? Era el periódico, ¿no? Ese transmisor, pues, de información frente a una solicitud de personal, ¿no? Entonces teníamos que comprar los periódicos de los domingos y leernos ahí, pues, la sección de empleos, ¿no? Para ver, pues, si había algo que se ajustaba. Pero hoy las personas ya difícilmente compran el periódico para ver justamente la sección de empleos. Probablemente pueda ser por un tema de noticias, ¿no? Pero no es para ver necesariamente la sección de empleo, ¿no? Para ver el tema de publicaciones, ¿no?, de trabajo, tenemos las redes sociales, LinkedIn va por excelencia, vemos otras publicaciones en Facebook. Sin embargo, LinkedIn es la herramienta más profesional, ¿no?, en cuanto al ámbito, pues, de búsqueda de trabajo, por ejemplo, ¿no? Tenemos también plataformas que están abocadas, ¿no?, a publicar empleos, ¿no?, empleos laborales, solicitud de empleos laborales, ¿no? Hoy tenemos también el teletrabajo. Imaginar que en algún momento se podía trabajar de entornos o en entornos remotos era casi imposible, y les hablo de hace 20 o 30 años atrás. No nos imaginábamos, ¿no? No podíamos siquiera pensar que en algún momento podíamos estar en una situación como la que estamos, pero seguimos produciendo, seguimos trabajando, seguimos capacitándonos, ¿no? Y seguimos estando claramente activos dentro del mercado laboral. Bien, consejos para generar valor. Es importante generar valor desde este ámbito de la tecnología, desde este ámbito de la innovación, ¿no? Y en cualquier entorno empresarial. Enmarcados en esta situación, sabemos que escuchar a los consumidores es vital, escuchar a nuestros clientes. Y ahora, ¿cómo es que los escuchamos? ¿No? Solamente vía telefónica escuchamos, por ejemplo, una petición, un reclamo de cliente. No, contamos con diversas herramientas para escuchar a un cliente. Hoy, una de las herramientas por excelencia que se usa para escuchar a un cliente son las redes sociales, ¿no? Y esto obviamente se enmarca en un ámbito, pues, tecnológico, ¿no? Entonces, las herramientas, las redes sociales son aquella herramienta que los usuarios ya han cogido por excelencia, ¿no? Si queremos de repente decir algo muy negativo de alguien, simplemente se destruye por redes sociales a esa empresa, ¿no? Pero si queremos decir algo positivo, también es bueno, ¿no? Entonces, pero este es esa plataforma, ¿no? Esa ventana para que los clientes puedan expresarse, ya sea positiva o negativamente. Es importante para generar valor también dentro de este ámbito de tecnología, de innovación, identificar las fortalezas de la empresa y mostrársela al cliente. Sin duda alguna, ¿no? Hay empresas que conforme han ido pues creciendo, han ido también evolucionando en base al tema pues tecnológico y de innovación, ¿no? Han empezado con el uso pues básico, de repente de herramientas tecnológicas,
¿no? Pero han ido pues creciendo. Hoy adoptan incluso plataformas un poco más complejas, ¿no? Se ve, por ejemplo, en las universidades, ¿no? Cuando empezó la pandemia, muchas de ellas gozaban, ¿no? De plataformas para subir pues material, información, sin duda alguna importante. Pero cuando se generó la pandemia, ya todas las actividades tuvieron que migrar, ¿no? Al ámbito tecnológico, al ámbito de la red o de la nube. Entonces, no había forma de que de repente con la plataforma básica que tenían soporten toda la información. Recordemos, por ejemplo, que en el ámbito de universidades se suben mucho los trabajos académicos, se suben videos, se suben pues herramientas para que los chicos estudien, etcétera. Entonces, imagínense toda esa data, ¿no? Imagínense por dónde la trasladamos. Tiene que necesariamente trasladarse desde el ámbito de la tecnología, ¿no? Hoy hablamos también, por ejemplo, de información en la nube, de los drive, hay un sinfín de herramientas en realidad, tenemos una variedad de herramientas, pero que sin ellas no hubiese sido pues posible adoptar, por ejemplo, la educación en entornos remotos, ¿no? Es importante para generar valor también buscar diferenciarte de tus competidores. La tecnología proporciona esta base para la diferenciación y para generar una ventaja competitiva, ¿no? Pero es importante también saber de que así como yo implemento tecnología de repente en mi organización, en mi empresa, o adopto, ¿no? Tecnologías, la competencia está haciendo lo mismo, también está evaluando adoptar más tecnología. Entonces, es necesario buscar ese factor diferenciador con los competidores, ¿no? Y algo que es muy, pero muy importante dentro de este aspecto tecnológico es el servicio postventa de cualquier empresa, de cualquier organización. ¿Por qué es tan importante el servicio postventa? Porque las personas, ¿no? O los clientes o los consumidores, cuando adquieren un producto o un servicio, no se quejan de forma inmediata, ¿no? Entonces, estos consumidores o estos clientes probablemente se quejen luego si es que algo pasó, si es que algo vino mal, si es que algo no resultó, ¿no? Entonces, es importante justamente para no llegar a la queja de un cliente, hacer un seguimiento desde el primer instante, ¿no? Si le llegó el producto, si se ejecutó bien el servicio, para proponerles, pues, de repente alternativas de mejora y que lógicamente no repercuta, ¿no? Sus opiniones negativas en la próxima en la compra de mi próximo cliente, ¿no? Entonces, es mejor hacer ese seguimiento, es mejor establecer ese contacto permanente para que el cliente se sienta contento, ¿no? Porque ¿qué pasa si yo agarro, le vendo un producto, le digo, bueno, ahí está, ya, yo no tengo nada que ver contigo porque tú ya estás ahí con el producto, ya lo adquiriste, chévere, todo bien, ya. Me olvido de que ese cliente existe. No, porque si el cliente quiere reclamar y no recibe respuesta de parte de la empresa, lo primero que va a empezar a hacer es destruir a la empresa por redes sociales. Y ustedes saben que las redes sociales tienen un alcance superlativo sobre cualquier medio, ¿no? Es una especie de masificación de opiniones, ¿no? Entonces es importante que el cliente siga, continúe, ¿no? Con esa satisfacción, que sepa que hay un respaldo detrás de la empresa, que si hay algún problema, hay un soporte de por medio. Por eso es que justamente existe en el tema de las garantías, ¿no? Para darle ese soporte, para que el cliente no se sienta abandonado después de la compra. Entonces, el hacer ese seguimiento final nos permite. Ahora, los servicios postventa ya no se tratan solamente del tema telefónico. Hoy hasta por redes nos escriben y nos dicen falta esto, falta el otro, de repente pueden mejorar en esto, ¿no? O el producto no me vino bien, pero antes de que lleguen a la queja, ¿no? Entonces, porque si llegan a la queja es porque no ha tenido un buen seguimiento o un buen soporte postventa, ¿no? Bien. Las personas tienen pues el potencial de convertir cualquier fuerza de trabajo en una verdadera fuerza, ¿no? Tomo las palabras de
líder en temas de recursos humanos como es Inés Temple, ¿no? Entonces, si bien es cierto, el tema tecnológico es importante, más importante es el cambio que adopten las personas, cómo asuman las personas determinado trabajo, ¿no? Bien, por excelencia, dentro del ámbito pues, tecnológico, es uno de los gigantes en el ámbito de la tecnología, es Amazon, ¿no? Amazon es uno de los gigantes retail online, ¿no? Cuando una persona contacta a servicio al cliente con una solicitud o consulta, el empleado que responde ya tiene en su pantalla pues toda la información del consumidor. Por eso lo primero que nos piden, por ejemplo, acá en determinadas empresas es el número de DNI, ¿no? Porque les arroja toda la data del cliente, ¿no? Entonces, en Amazon es algo similar. Por ejemplo, un cliente que ya ha hecho una compra, obviamente registra sus datos, pero también existe este registro o este historial de pedidos que haga con la empresa, ¿no? Entonces, cuando el cliente hace otro pedido, entonces la persona, ¿no?, que lo atiende ya sabe quién es el cliente, cuál es el nombre, qué es lo que podría pedir, ¿no?, en base al historial que ya maneja, ¿no? Entonces, claramente ya se tiene conocimiento de las preferencias de aquel consumidor, ¿no? Entonces, sabemos que Amazon es el rey del e-commerce porque adoptó tecnología pues de vanguardia, ¿no? Para justamente recolectar, analizar y utilizar la cantidad masiva de datos a la que tienen acceso a partir del historial de búsqueda y compra de una persona, ¿no? Por eso son los mejores en temas como optimización de la cadena de suministro, optimización de precios y detección incluso de fraudes. Para eso utilizan pues algoritmos y herramientas avanzadas para analizar justamente su seguridad, ¿no? Porque hay mucha desconfianza, lógicamente, ante el hecho de hacer compras por internet, puede haber fraudes. Bueno, estas plataformas adoptan pues el tema de seguridad en gran medida, ¿no?, considerando la cantidad de información que ellos manejan, ¿no? Y que lógicamente ellas pues tienen que mantener dentro de este ámbito de seguridad toda esa información. En medio de esta pandemia, Amazon ha sido una de las empresas que más ha crecido. Contrariamente a lo que ha pasado en el mundo, ¿no?, que muchos pues, de los negocios han tenido que cerrar, este tipo de organizaciones se han mantenido vigentes y han elevado incluso su valor, ¿no? Bien. Tenemos empresas como Netflix, ¿no? Que sabemos pues que ya cuenta con más de 200 millones de usuarios, ¿no? Entonces, los analistas de datos de Netflix recolectan y analizan enormes cantidades de datos relacionados justamente al comportamiento del usuario. Llámense géneros de películas que ven, ¿no? El número de capítulos, el tiempo de demora, porque, por ejemplo, ¿no? Hay personas que, si bien es cierto, quieren ver una película, tampoco se aguantan 1 hora y media, 2 horas, 3 horas viendo películas, ¿no? Entonces, como que existe, ¿no?, este manejo de análisis de datos para ver la preferencia de los consumidores, ¿no? Entonces, de repente, a la hora y media ya está que lo apaga o ya está que pausa. Toda esa data que nosotros no vemos, ellos le evalúan para mejorar su servicio, ¿no? Entonces, Netflix no solo es capaz de predecir qué quiere ver una persona, sino qué tipo de series o películas debe producir. Sabemos que ellos también producen, ¿no?, eh, sus series, pero ellos ya guardan esta data pormenorizada de cada usuario sobre claramente sus preferencias, actores favoritos, y hacen pues un análisis muy minucioso, ¿no?, de datos. Ahora, esto no sería posible, lógicamente, sin el apoyo y el soporte tecnológico. Instagram, ¿no? Instagram es otra de las empresas que claramente también hacen una evaluación, al igual que Facebook, ¿no?, donde aparecen pues esta publicidad, ¿no?, de empresas que nunca hemos visto, pero que analizan cómo es que nosotros actuamos, cómo es que nosotros, o qué buscamos, o cuáles son nuestras preferencias. No sé si ustedes han dado cuenta, por ejemplo, cuando hacemos la búsqueda en Google de algún determinado producto, ustedes ingresan a su correo y en la parte de arriba aparece
productos similares a los que estamos buscando. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos la búsqueda, esto se guarda, ¿no? Y claramente cuando ingresamos a nuestras plataformas privadas, como son pues los correos, esa información ya llegó a estas plataformas y nos mandan esta especie de publicidad pequeña, ¿no? En nuestros correos. Tenemos empresas pues como Coca-Cola, ¿no? Que también hacen uso de la tecnología, ¿no? Sabemos pues que Coca-Cola se encuentra en más de 200 países, ¿no? Y que tienen millones, ¿no? De consumidores a nivel mundial. Coca-Cola, ¿no? Sin duda alguna, también hace uso pues del análisis de datos, ¿no? Que se ha utilizado en áreas como desarrollo de producto. Por ejemplo, si quieren pues lanzar otro sabor, será pues una recolección de datos, de repente de cantidad de bebidas vendidas en determinado lugar, ¿no? ¿Quiénes son sus clientes que más consumen? De repente son personas pues más jóvenes que adultas o más niños, ¿no? Entonces, claramente, ¿no? Este tipo de interacciones de información se manejan, ¿no? En cantidades masivas. Sepamos que Coca-Cola pues, se encuentra a nivel mundial, ¿no? Entonces, ¿qué sería estar analizando lugar por lugar, país por país? Ellos tienen data instantánea, ¿no? En tiempo real. Bien, tenemos también a Apple, ¿no? Gracias al análisis de datos, Apple ha logrado posicionarse no solo como la mejor compañía de tecnologías, sino como una de las más fieles alrededor del mundo, ¿no? Apple se distingue por adoptar esta estructura sofisticada, estar siempre a la vanguardia, ¿no? Y gracias a la amplia gama de aplicaciones que han lanzado, bancas, seguros, viajes, entretenimiento, etcétera, recopilan más datos de clientes, ¿no? Conocen a sus usuarios y la experiencia es cada vez más personalizada, ¿no? Tenemos también a Spotify, que al igual pues que Netflix, maneja la misma dinámica, ¿no? De análisis de datos para ver pues el tipo de repente de música, ¿no? Que les guste a sus consumidores, ¿no? O a sus clientes, ¿no? Y obviamente trabajan en mejorar el tipo de herramientas para que hagan uso de ellos, ¿no? Tenemos al BBVA, Banco Continental. El tema de los bancos, por excelencia, ¿no? Es uno de los referentes más importantes donde el uso de la tecnología está cada vez presente, ¿no? Por temas de seguridad, ¿no? Más que por otra cosa, ¿no? Sin duda, el tema de la banca nos permite hacer múltiples transacciones, ¿no? Imagínense guardar toda esa data de millones de clientes a nivel mundial, porque no solamente está acá en el Perú, pero un ámbito importante es, por ejemplo, la seguridad transaccional también, que en estos días le hemos visto un poco compleja, ¿no? Pero se da, ¿no? Este tipo de empresas apuestan por eso. Ellos trabajan pues con ese análisis de datos o manejo de Big Data, ¿no? Que les permite pues saber a las compañías, ¿no? Muchos, en realidad, muchos patrones de comportamiento también de sus consumidores, así como también el uso eficiente de la tecnología. Telefónica es otra pues de estas empresas, hacen sin duda alguna, es una de las que más interactúa con el abrazo ante el desarrollo de tecnologías basadas, por ejemplo, en software libre, ¿no? En el tema también de selección de personal desde el ámbito de recursos humanos, también hace uso del ámbito pues, tecnológico, ¿no? Tenemos a Waze, ¿no? Hemos visto, es una de las herramientas muy importantes, ¿no? Dentro de la adopción de temas tecnológicos. Tenemos Dropbox, ¿no? Hoy más que nunca hablamos de información que está pues en la nube, ¿no? Y que nos sirve claramente desde muchos ámbitos, más aún en el tema educativo, en el tema pues organizacional, donde se hace claramente uso de este tipo de herramientas tecnológicas, ¿no? Google, por excelencia, ¿no? Claramente sabemos que es esta plataforma, este gigante tecnológico, que tiene pues como objetivo servir como sitio de búsqueda en Internet, ¿no?
Desde el ámbito de recursos humanos, Google trabaja muy de la mano, ¿no? Con otorgar beneficios a sus trabajadores y a darles experiencias que son muy personalizadas, ¿no? Para Google es muy importante que los trabajadores se sientan a gusto, ¿no? Y por ello tienen un control de data de sus trabajadores y de sus clientes bastante exhaustivo, ¿no? Bien. Bien, es todo por hoy. Les agradezco por su atención. Nos vemos en la próxima clase. Gracias.